Tengo un martillo en mi taller que tiene 58 años. Lo sé exactamente porque mi padre lo compró el año en que yo cumplí 20. Recuerdo haberlo visto llegar a casa. Recuerdo haberlo tenido en la mano por primera vez y sentir ese peso específico que tienen las herramientas bien hechas. Un peso que no es excesivo, pero que tampoco deja ninguna duda de que tienes algo sólido entre los dedos. Ese martillo golpeó clavos durante décadas en manos de mi padre, luego en las mías. En algún proyecto también lo usaron mis hijos, y está ahí, en mi taller, con la cabeza tan firme en el mango como el primer día, con el acero sin deformación visible, con esa pátina oscura de uso prolongado que tienen las herramientas viejas y que ninguna herramienta nueva puede imitar porque solo la da el tiempo. Hace unos meses, uno de mis nietos llegó al taller con un martillo nuevo que había comprado. Moderno, con mango de fibra de vidrio de color naranja, con grip de goma en el agarre, con ese aspecto de cosa diseñada en computadora que tienen muchas herramientas de hoy. Lo golpeé suavemente con los nudillos. El sonido que hizo, ese sonido ligeramente hueco, ese resonar que no convence, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de preguntar nada. 3 meses después me llamó para decirme que la cabeza del martillo había empezado a moverse en el mango. 3 meses. Hoy voy a explicarte exactamente por qué ese martillo de 58 años sigue perfecto y el nuevo duró 3 meses. No en términos abstractos, en términos específicos, técnicos, verificables. El material que eliminaron, el proceso que abandonaron, la decisión que alguien tomó y que te cuesta dinero cada vez que compras una herramienta nueva. Porque alguien tomó esa decisión. Y es importante que sepas quién. ¿Y por qué? Primero necesito decirte algo. Esa frustración específica que sientes cuando una herramienta nueva falla, cuando la punta del destornillador se redondea después de 20 usos, cuando la llave se abre ligeramente bajo carga real, cuando el mango se afloja, cuando el metal cede donde no debería ceder, esa frustración no es exageración. No es que seas demasiado exigente. No es que no cuides bien tus herramientas. Es la respuesta correcta a un producto que no cumplió lo que prometía. Y esa promesa incumplida no fue un accidente. Tú también lo has vivido, ¿verdad? Esa diferencia que a veces se siente incluso en el momento de comprar, cuando tomas una herramienta nueva en la tienda y algo en ella no convence, aunque no puedas explicar exactamente qué. Algo en el peso, en el sonido, en la manera en que los materiales responden al tacto. Una sensación de que hay menos ahí de lo que debería haber. Esa intuición es correcta. Y tiene una explicación muy precisa. Déjame contarte sobre el acero. Porque el acero es el corazón de cualquier herramienta de mano. Y lo que pasó con el acero en las herramientas de consumo general en los últimos 50 años es la historia central de por qué las herramientas de antes no se rompían, y las de ahora sí. El acero no es un material único. Es una familia enorme de aleaciones. Hierro con carbono en distintas proporciones, con distintos elementos adicionales. Cromo, molibdeno, vanadio, níquel, manganeso, que le dan propiedades muy específicas. Y la diferencia entre una aleación y otra, en términos de dureza, de resistencia a la fractura, de capacidad de mantener el filo o la forma bajo tensión, puede ser enorme. Mucho más grande de lo que el precio final de la herramienta sugiere. Las herramientas de hace 50 años, las que todavía funcionan, las que encontramos en los talleres viejos, las que pasan de generación en generación, usaban aceros de alta aleación seleccionados específicamente para la aplicación. El destornillador no usaba el mismo acero que la llave,
La llave no usaba el mismo que el cincel. Cada herramienta tenía una especificación de acero pensada para lo que esa herramienta específicamente necesitaba hacer. El martillo de mi padre, ese martillo de 58 años, tiene una cabeza de acero forjado al carbono templado. Forjado. Esa palabra importa. El forjado es un proceso donde el metal es trabajado bajo presión y calor, de manera que su estructura interna, la disposición de los granos del acero a nivel microscópico, se reorganiza y se densifica. Un acero forjado tiene una resistencia mecánica que un acero moldeado o colado, con la misma composición química, simplemente no puede igualar. Y el templado es el proceso térmico que sigue al forjado. El acero se calienta a temperatura precisa y se enfría de manera controlada. Ese proceso determina las propiedades finales del acero. La dureza, la elasticidad, el equilibrio entre ambas que le permite absorber impactos sin fracturarse y volver a su forma sin deformarse permanentemente. Un buen templado requiere tiempo. Requiere precisión. Requiere el conocimiento de alguien que entiende qué propiedades finales necesita ese acero para esa aplicación específica. Y ese tiempo, esa precisión, ese conocimiento, cuestan dinero en la fabricación. ¿Cuánto dinero? Menos de lo que imaginas. La diferencia en costo de fabricación entre una herramienta con acero de alta aleación bien templado y una con acero de aleación básica mal templado. En muchos casos, es de centavos por pieza. No de dólares. De centavos. Pero en producción masiva, cuando fabricas 1.000.000 de herramientas, centavos por pieza se convierten en cientos de miles de dólares de diferencia en el costo total de producción. Y cuando el único criterio real que guía las decisiones de fabricación es el costo, esos centavos por pieza importan enormemente. Ese es el primer material que eliminaron. El acero de alta aleación correctamente templado, reemplazado por acero de aleación básica con un proceso de templado acelerado que reduce el tiempo de fabricación y el costo, y que entrega un acero que se ve igual desde fuera, pero que bajo uso real revela su inferioridad. La punta del destornillador que se redondea, la cabeza de la llave que se deforma, el martillo que pierde la firmeza del mango antes de tiempo. Todos esos fallos tienen la misma causa original: el acero equivocado. Pero hay más. El acero es solo la primera parte de la historia. Déjame explicarte lo que pasó con el proceso de forja. El forjado fue durante siglos el método fundamental de producción de herramientas de calidad. Era también el método más lento, más intensivo en mano de obra, más costoso. Y cuando las prácticas de manufactura modernizaron los procesos de producción, cuando las fábricas buscaron maneras de producir más rápido y más barato, el forjado fue uno de los primeros procesos en ser reemplazado. El método que lo reemplazó en la mayoría de las herramientas de consumo general fue el moldeo. En el moldeo, el acero fundido se vierte en un molde con la forma final de la herramienta y se deja solidificar. Es más rápido, es más barato, permite producir formas más complejas sin el proceso de trabajo en caliente que requiere el forjado. Y el resultado, visualmente, puede ser casi idéntico al forjado. El martillo moldeado se ve igual que el martillo forjado. Pesa igual si se usó la cantidad correcta de metal. Tiene el mismo acabado si se esmeran en la superficie. Pero adentro, a nivel de la estructura microscópica del acero, son fundamentalmente distintos. En el acero forjado, los granos del metal se orientan siguiendo la forma de la herramienta durante el proceso de trabajo en caliente. Como las fibras de la madera que siguen la forma del árbol. Esa orientación de los granos da al acero una resistencia direccional que corresponde exactamente a las fuerzas que la herramienta va a recibir durante el uso.
Es una correspondencia entre la estructura interna del material y su función, construida físicamente en el proceso de fabricación. En el acero moldeado, los granos se orientan al azar durante la solidificación. No hay ninguna alineación con las fuerzas que la herramienta va a recibir. Y esa falta de alineación, esa diferencia microscópica que nadie ve cuando compra la herramienta, se manifiesta como fragilidad bajo carga real, como la tendencia a fracturarse o deformarse en los puntos de mayor estrés, como la diferencia entre una herramienta que dura 50 años y una que dura 3 meses. Ese es el segundo material que eliminaron. No el material en sí mismo. El proceso que daba al material sus propiedades óptimas. Y hay un tercer elemento que quiero mencionar porque completa el cuadro y porque es algo que muy poca gente conoce. El tratamiento superficial. Las herramientas de alta calidad de hace 50 años recibían tratamientos superficiales específicos que endurecían la superficie del metal mientras mantenían el núcleo relativamente flexible. Esa combinación, superficie dura, núcleo flexible, es óptima para herramientas de impacto como martillos y cinceles. La superficie dura resiste el desgaste. El núcleo flexible absorbe el impacto sin fracturarse. Esos tratamientos superficiales, la cementación, la nitruración, el temple por inducción, requieren equipos específicos, tiempo de proceso y control de calidad riguroso. Y en la carrera hacia la reducción de costos de las últimas décadas, muchos de esos tratamientos fueron eliminados o simplificados de las herramientas de consumo general. El resultado es una herramienta que tiene la dureza del tratamiento superficial, pero sin la profundidad ni la calidad que ese tratamiento requería para ser efectivo durante años de uso. Una dureza que se ve bien en los primeros usos y que cede mucho antes de lo que debería. Ahora bien, ¿cómo reconoces la diferencia cuando estás en la tienda con una herramienta en la mano? Te doy las señales que yo aprendí a leer en décadas de trabajar con herramientas. La primera es el peso proporcional. Una herramienta forjada de calidad pesa de manera específica y consistente con su tamaño. No excesivamente, pero tampoco sorprendentemente liviana. Si una herramienta se siente más liviana de lo que debería para su tamaño, hay menos metal donde debería haberlo. Y menos metal donde debería haberlo siempre significa menos durabilidad. La segunda es el sonido de percusión. Golpea suavemente la herramienta con los nudillos o con otra pieza de metal. Una herramienta de acero de calidad suena con un timbre claro y sostenido. Un acero de menor calidad, con más impurezas o con una estructura más porosa, suena más apagado, más corto, menos limpio. Es una diferencia que con práctica se aprende a reconocer con bastante fiabilidad. La tercera es el acabado de las superficies funcionales. En las herramientas de corte, cuchillos, cinceles, formones, el filo de una herramienta bien templada tiene una geometría consistente y precisa que se puede ver a simple vista. En las herramientas de agarre, llaves, alicates, los dientes de agarre tienen una regularidad y una profundidad que la producción de menor calidad no puede mantener. Mira los detalles funcionales. Ahí es donde la calidad se revela. La cuarta señal es el origen verificable. Herramientas fabricadas en Alemania, Suecia, Japón, Suiza y en algunos casos todavía en Estados Unidos. En marcas con historia de más de 50 años en esa categoría específica, tienen una probabilidad significativamente mayor de mantener los estándares de material y proceso que determinan la durabilidad real. No porque esos países sean mágicos, sino porque tienen tradiciones industriales que incluyen el conocimiento técnico acumulado de generaciones de metalurgistas y herreros que sabían lo que hacían y por qué. Knipex en alicates, Wera y Ouija en destornilladores,
Baco en sierras y llaves, Estwin en martillos, Stanley en sus líneas profesionales históricas, no en las de consumo masivo reciente. Esas marcas tienen ese historial, y ese historial se nota en el metal. Y la quinta señal, la más fácil de obtener pero la más ignorada, es el testimonio de quienes usan herramientas de manera profesional. El carpintero que trabaja con sus herramientas todos los días. El electricista, el mecánico, el fontanero. Esas personas no pueden permitirse herramientas que fallen. Y cuando les preguntas qué usan y por qué, te dan información más valiosa que cualquier comparativa publicada en Internet. Busca esas voces. Están en foros de profesionales del oficio, en comunidades de personas que trabajan con sus manos, en los grupos donde la gente discute herramientas porque las usa de verdad y no porque esté haciendo contenido sobre ellas. Ese conocimiento práctico, ese saber ganado con años de uso real, es el antídoto más efectivo contra el marketing que vende acero malo como si fuera bueno. Ahora quiero decirte algo sobre lo que ese martillo de 58 años representa. Porque hay algo más ahí, además de la metalurgia y los procesos de fabricación. Ese martillo pasó por las manos de mi padre durante décadas. Construyó cosas en nuestra casa que todavía están en pie. Reparó, ajustó, ensambló. Y cuando pasó a mis manos, no era solo una herramienta. Era una continuidad. Una conexión física con el trabajo de mi padre. Con sus manos, con las cosas que él construyó. Eso es lo que se pierde cuando las herramientas duran 3 meses. No solo el dinero. La posibilidad de esa continuidad. La posibilidad de que una herramienta acumule historia con la persona que la usa. De que sea pasada a la siguiente generación no como un gesto sentimental, sino porque todavía funciona. Porque fue hecha para durar más que el tiempo de una sola vida. La herramienta desechable no puede ser pasada. No porque nadie quiera pasarla, porque no hay nada que pasar. Se rompió, se tiró, no quedó nada, y en ese ciclo de producción y descarte, en esa cadena de herramientas que duran meses en lugar de décadas, se pierde algo que va más allá del objeto. Se pierde la cultura del oficio, el conocimiento transmitido con el objeto. La historia del trabajo de las personas que lo usaron. El material que eliminaron no fue solo el acero de alta aleación. Fue la continuidad. La posibilidad de que algo hecho por manos humanas sobreviva el tiempo suficiente para contar una historia. Eso se puede recuperar. No completamente. No en todos los contextos. Pero en las decisiones que tú tomas, en cómo eliges tus herramientas, en cómo las cuidas, en cómo las usas y las mantienes, hay espacio para una manera diferente de relacionarse con ellas. Una manera que las trata como inversiones en lugar de como consumibles. Que les da el tiempo de acumular la historia que solo el tiempo puede dar. Y ahora volvemos al martillo de 58 años. Cuando mi nieto me dijo que su martillo nuevo había empezado a moverse en el mango después de 3 meses, le ofrecí usar el mío. Lo tomó, lo sopesó, notó el peso, notó la firmeza, notó algo en él que no supo nombrar exactamente, pero que reconoció como diferente. Le dije que ese martillo tenía 58 años. Me miró como si no pudiera procesar eso completamente. Como si 58 años de vida útil de una herramienta fuera una categoría que su experiencia no tenía dónde colocar. Y eso, esa incapacidad de imaginar algo que dura décadas porque nunca lo has conocido, es quizás la pérdida más profunda de todo lo que eliminaron cuando eliminaron el acero de alta aleación y el proceso de forja y el templado correcto de las herramientas. No eliminaron solo la durabilidad. Eliminaron la expectativa de durabilidad. Y cuando la expectativa desaparece, la exigencia desaparece con ella.
Recuperar esa exigencia, pedir y buscar y pagar por herramientas que duren, es el primer paso para que el mercado empiece a ofrecerlas de nuevo. Antes de irte, quiero escucharte. ¿Tienes herramientas viejas en casa que todavía funcionan perfectamente después de muchos años? ¿Heredaste algo de tu padre o de tu abuelo que sigue ahí, sólido como el primer día? ¿O tienes una historia reciente de una herramienta nueva que decepcionó mucho antes de lo que debería? Cuéntamelo en los comentarios. Y si eres del oficio, carpintero, mecánico, electricista, cualquier profesional que trabaja con herramientas todos los días, dime qué marcas usas y por qué. Ese conocimiento práctico es exactamente lo que la gente necesita antes de gastar su dinero. Gracias. Cuida tus herramientas. Las buenas merecen ese cuidado. Y cuando encuentres una que lo merezca, cuídala como si fuera a durar 50 años más, porque puede serlo.